Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy teníamos ya un programa hecho, pero hemos visto que ha habido un accidente de un tren que iba de Vigo a Oporto. Galicia tiene otro accidente de ferroviario, también con muertos. En esta ocasión son solo 3. La anterior fueron 80 muertos. Y tenemos un mal recuerdo de cómo fue la actuación judicial en todo el proceso de conocimiento de las causas que provocaron el descarrilamiento y la muerte de tanta gente en Angrois, como recordaréis. Los accidentes de tráfico vienen en un momento complicado a Galicia. Siempre ocurre lo mismo. El Parlamento gallego, controlado por el Partido Popular, se niega a investigar qué ha ocurrido realmente. Dice que es una misión de Adif, cuando Adif es una de las partes culpables. Dice que es cosa del Parlamento Nacional cuando se desarrolla el tema en Galicia. Dice que allí no hay que investigar nada porque las actuaciones llevadas por un exministro gallego correspondían al gobierno central. Bien, los próximos tiempos vamos a hablar de justicia, vamos a hablar mucho de justicia. O sea, va a haber un periscopio sobre la justicia española. 2 libros muy interesantes que podéis tratar de buscarlos en las bibliotecas o en las librerías: El desgobierno judicial, de Alejandro Nieto, y Manos sucias, de Joaquín Navarro, un magistrado, un expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En ambos libros encontraréis claramente qué es lo que ha pasado con el Poder Judicial en España. Y puesto porque es lo más importante seguramente del Estado de Derecho, iremos poco a poco despiezando dónde están los problemas del Poder Judicial español. Los dos grandes partidos, desguazaron la constitucionalidad del Poder Judicial cuando aprobaron la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial en 1985. Hasta entonces los jueces elegían, en cuanto al órgano superior de la justicia, 12 miembros por parte de los jueces, 8 miembros, 4 por parte del Senado, 4 por parte del Congreso. Hoy día, en nuestra opinión, España ha madurado suficiente para que todos los jueces puedan ser elegidos por los mismos jueces, con alguna condición, y es que los jueces no deberían estar encuadrados en asociaciones de ningún tipo, ni asociaciones legales, ni asociaciones secretas como pueden ser las de la masonería. La justicia aquí en otros países es vital que funcione, pero no debe estar controlada por ningún tipo de grupo o asociación, secreto o no secreto, porque si no, la justicia termina presentando serios problemas. En España no podemos hablar de poder judicial. Imposible, no es un poder judicial. Los salarios no lo pagan, digamos, los órganos del Poder Judicial. Los salarios de los jueces los controla la Administración Central o las administraciones autonómicas. En Madrid vimos casos curiosos como que la Administración Autonómica, a través de una empresa que trabajaba para la Administración, concedía, por decir de alguna manera, una especie de premios a los jueces para que pudieran realizar cursillos o reuniones en sitios interesantes. No puede ocurrir esto. La Administración Autonómica no puede comprar a los jueces de ninguna manera. Nadie puede tratar de comprar a los jueces. Nadie puede tratar de interferir en la actividad judicial. Y hoy día, ayer, el ABC, que es un periódico muy de derechas, a través de uno de los anteriores representantes
en el Tribunal Supremo, el magistrado Arribas decía que lo que el PP y Ciudadanos habían intentado estos últimos tiempos de volver otra vez a 1985 o incluso a 1978, cuando se aprueba la Constitución, de que los jueces, por lo menos 12 de ellos, fueran elegidos por los propios jueces, era un gran paso adelante, aunque insuficiente. El pueblo español tiene conciencia clara de que el Poder Judicial no funciona. Y la tiene tan clara, sencillamente porque todos los días ve que los fiscales anticorrupción tratan de impedir que jueces claramente de un color político u otro están en juicios que afectan a amigos suyos. Estoy hablando de la Gürtel y de los numerosos casos que ha habido en que dos jueces tienen que ser separados del juzgado porque tienen interés en participar en el juicio de gente del Partido Popular o de corruptos que han colaborado seriamente con el Partido Popular. Hablaremos mucho de los jueces y quiero 3 cositas que veréis en el libro de Alejandro Nieto, muy claras. Una, la semana caribeña. En los juzgados españoles se trabaja poco, contra lo que la gente cree. 2, si los jueces españoles y todos los funcionarios de la justicia son eso, funcionarios, si son funcionarios, los jueces tendrán que fichar, como todos los demás, como todos los funcionarios de cualquier otro departamento de la administración central o autonómica. Los jueces tienen que fichar. Segundo. Tercero, los jueces deben ser independientes. Un juez de un juzgado cualquiera de España que dicte una resolución por la que considera que hay que sobreseer una denuncia determinada, ese juez, para mantener su independencia, no debe depender de órganos superiores, como pudieran ser audiencias provinciales. Por lo tanto, hay que modificar, cuando se cambie la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y la propia ley orgánica del Poder Judicial que habrá que acometer cuanto antes, tiene que tener muy en cuenta de que el juez funcionario tiene que ser independiente. Dicho esto, es tristísimo que los mayores problemas de España, los mayores accidentes o las mayores problemáticas que ha habido en cuanto a actuaciones que dejaban mucho que desear de los tribunales, se tengan que resolver en Europa, en Bruselas o en Estrasburgo. Es terrible. Que el Consejo de Europa diga que España no es un Estado de Derecho es terrible. No nos sorprende a los que vivimos en España, pero que nos lo tenga que decir una institución que no somos un Estado de Derecho y que por lo tanto no deberíamos pertenecer a la Unión Europea es gravísimo. Vamos a dejar a un lado la justicia por mucho que nos preocupe. Hoy quiero que conozcáis el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Conocimos ya perfectamente la City londinense, hemos hablado bastantes veces del Fondo Monetario Internacional y hemos hablado también de la Reserva Federal, aunque hablaremos más de ella. El Banco Internacional de Pagos de Basilea, curiosamente, está dirigido por un español, el profesor, hoy día director del Banco Internacional de Pagos, Jaime Caruana, que fue gobernador del Banco de España del año 2000 a 2006, con lo cual tiene experiencia en burbujas, sobre todo inmobiliarias. El Banco Internacional de Pagos de Basilea es un banco raro, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial opera, está en Suiza, como decimos, y todos los meses mantiene reuniones con los responsables de los bancos centrales de Occidente seguro y alguna vez se cuela alguno más. El Banco Internacional de Pagos en estos momentos, Jaime Caruana, en una entrevista, nos avisa del riesgo de burbujas. Y considera que las burbujas tienen que ser controladas por los organismos reguladores. Es una obligación de ellos que no quieren asumir.
él también estuvo a punto de vivir la burbuja de la construcción en España. Acusa el propio director del Banco Internacional de Pagos, acusa a los bancos españoles y no españoles de ocultar sus morosos, o sea, de falsear, en una palabra, sus contabilidades. Considera que no se ha resuelto nada importante desde 2008. Algunos bancos se han recapitalizado algo, pero dice que la problemática sigue siendo la misma o peor que en el año 2008. El Banco Internacional de Pagos de Basilea, teóricamente, se ocupa, entre otras funciones, de definir los riesgos de la banca y cómo deben funcionar los bancos en cuanto a los riesgos. Quiere decir, qué capital tienen que tener, qué tipos de activos, qué reservas para cada tipo de activos. Y ya han hecho exactamente 3 programas: Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. Y no sabremos si habrá Basilea 4, Basilea 5, porque tenemos a toda la banca, a toda la gran banca de inversión quebrada. Por lo tanto, es un hombre que no quiere poner el dedo en el ojo, pero dice que tenemos muy grandes problemas. Como decía, este Banco Internacional de Pagos, en cierta manera, va a competir ahora con el Fondo Monetario Internacional. Ayer decíamos que el Fondo Monetario Internacional había colaborado con el gobierno chino para hacer una emisión de 2.800 millones de dólares de derechos especiales de giro. Si el Fondo Monetario Internacional continúa en esa dirección, como dice George Soros, y finalmente realiza emisiones hasta un volumen de 100.000 que estábamos hablando, o mejor dicho, de 100 billones de dólares, billones de 12 ceros, quiere decir que el Fondo Monetario Internacional de alguna manera será muchísimo más importante que el Banco Internacional de Pagos. Porque ¿para qué quiere el Fondo Monetario Internacional 100 billones de euros en su capital? Pues seguramente para resolver en parte, solo en parte, esto no lo explica Soros, solo en parte los problemas derivados de que en la economía mundial hay 555 billones de derivados, 300 algo más en Estados Unidos, 100 y pico en Europa y unos 100 en Japón. Por lo tanto, se pretende ir a resolver un problema, pero con unas cifras todavía muy insuficientes. Por lo tanto, no bastarán. Soros es un mal bicho, por descontado, pero tenéis que tenerlo en vuestras mentes, al menos mientras viva. Soros es uno de los mejores especuladores, por llamarle de algún, decir mejor a un especulador quizás sea grave. Es uno de los grandes especuladores del mundo, pero conoce como pocos los miles de productos financieros que se han hecho a lo largo de estos años. Él, incluso perjudicándose a sí mismo, ha dicho que definitivamente hay que acabar con los CDS, sin dudas de ninguna clase. Como os he dicho también muchas veces, solo Estados Unidos está intentando acabar con los CDS. Verdaderas bombas atómicas del sistema financiero que pueden explotar en cualquier momento y que no nos cansaremos de repetirlo. Bien, también Caruana habla de los CDOs y de los CDS, porque es inevitable que hables de algo que es un problema para todo Occidente. El neoliberalismo lo creó. El neoliberalismo a través de los bancos. El neoliberalismo al permitir las desregulaciones totales. Desregulaciones que no se han modificado ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún sitio. Por lo tanto, hoy, 2016, en fecha de hoy, tenemos los mismos problemas que había cuando Lehman Brothers quebró. Bien, esto es lo que denuncia una y otra vez el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Para que no nos olvidemos del tema. Bueno, antes de nada tengo que agradecer a uno de vosotros el que me diga cómo se hacen mejor los videos. Todo el que me quiera echar una mano me tiene a su disposición, por descontado. Y si queréis colaborar en el periscopio, hablando de periscopio de justicia, periscopio de derivados, periscopio del sistema bancario internacional, periscopio de la banca quebrada, estamos a vuestra disposición para compartir este periscopio. Solo hay que entrar en la aplicación de un iPhone o de cualquier otro teléfono y tomar la aplicación Periscope, que no cuesta dinero. Y sin embargo, nos permite trabajar como puede trabajar un canal de televisión, solo que en este caso
hace falta alguien que hable o unas personas que hablen y alguien, lógicamente, tratando de grabar las imágenes. Bien, no me cansaré tampoco nunca de decir que en toda la prensa mundial en estos momentos se habla de una cosa muy importante. Los tipos de interés pueden continuar a niveles de cero o negativos o no. Bien, ayer el señor Draghi, que sabe que tiene un buen bodrio dentro de Europa y dentro de su propio Banco Central, mantuvo las emisiones estas o las compras de deuda salvajes de 80.000 millones de euros cada mes, pero sin embargo empezó a suavizar y a esperar a final de año a ver lo que pasa. Quiero decir, la deuda corporativa que ha comprado ha generado problemas. La deuda, digamos, que ha estado comprando en Europa, que tiene el inconveniente de que no es para los países que realmente lo necesitan, sino que por culpa de Alemania tiene que ser proporcional a la parte o a la proporción de capital que cada país tiene en el Banco Central Europeo, no funciona, porque la lógica sería que la deuda se dé a quien la necesita, no a quien no la necesita, como es el caso de Alemania. De Alemania no nos cansaremos tampoco de hablar. La arrogancia alemana, la falta de humildad, la incapacidad para entender a los pueblos de Europa le está llevando a buscar una vez más el cuarto Reich, saltando por encima de todo. Alemania ha cometido muchos errores. Lo que hizo las empresas Volkswagen, Siemens y demás es bochornoso. Era un fraude a nivel internacional para disminuir, o sea, para tratar de ofrecer datos de emisiones de CO2 o de óxidos de nitrógeno mucho menores de lo que era la realidad. Un país serio no puede hacer eso. Alemania no puede hacer eso, ni Alemania ni nadie. Y sin embargo Alemania lo hizo. Más grave todavía es que nos ha tenido ocultados durante muchísimos años que el Deutsche Bahn estaba completamente quebrado y sin embargo a lo largo de los años se ha metido más de 500.000 millones de euros sin decir absolutamente nada a nadie. Yo no digo que no lo sepan los señores del Banco Internacional de Pagos de Basilea o los señores del Banco Central Europeo o los señores de la Reserva Federal. Claro que lo saben, faltaría más. Pero sin embargo ha tenido que ser el Fondo Monetario Internacional que saliera a la palestra para decir que Alemania tiene el banco más sistémico de toda Europa y del mundo y que por lo tanto tiene que plantear cómo va a corregir eso y tiene que dejar de jorobar a los países del sur, especialmente a Grecia, Chipre, Italia, a la que últimamente la tenía bajo control, y España. No puede ser que Alemania pretenda dirigir nuestros destinos comportándose como verdaderos bellacos. No nos cansaremos, insisto, de denunciar lo que estamos diciendo de Alemania. Lo que os he dicho del talgo de Angrois lo podéis encontrar en Facebook o en Twitter o en algún blog de Ángel Gimeno Marín, Frente Democrático, o Ángel Gimeno Marín, de Empleo para Todos. Allí podéis encontrar las causas que nosotros consideramos que fueron básicas para que en el accidente de Angrois murieran 80 personas. No tengo la menor duda de que ese proceso llegará un día a Europa. Y Talgo, empresa constructora tecnológica con Bombardier del proyecto, tendrá serios problemas. Desde Madrid, amigos, al lado del Palacio de la Moncloa, intentando arreglar un poquito esta España que cada día está más complicada. Saludos a todos.